Ok, vamos a dar inicio a este análisis en el eurodólar. Eh, ok, como ya habíamos visto los días pasados, aquí teníamos una zona diaria en la cual el precio tendría que llegar a reaccionar y habíamos tomado este bajo, bueno, estos bajos como liquidez. Ok, habíamos tomado estos bajos como liquidez, el cual el precio ya prácticamente va a querer tomar el primero. O sea, había tenido una reacción, ok. Sí, tuvo una reacción, pero inmediatamente bajó eh, todo lo que subió en una sola vela, ¿no? Diaria, en un solo día. Ok, vamos a ir a 4 horas. Ah, ok, mentira, mentira. Vamos a marcar otros puntos aquí en diario. Tenemos un punto aquí diario que el precio no llegó a tocar. Ok, entonces hay posibilidades de que el precio cuando tienda a subir va a tener una reacción aquí. ¿Sí? No sé si va a subir en tiempo ya o si va a subir cuando llegue a tocar este punto de acá abajo. ¿De acuerdo? Y el otro punto, el cual puede, a ver, vamos a ver, ok, ese punto de atrás tomó liquidez en esta zona y me hizo todos estos movimientos bajistas, reaccionó el precio a este punto y me hizo este movimiento bajista nuevamente. Ah, ok, nos hizo el cambio estructural en esta zona de acá, entonces es posible que esto, más bien, ¿sí? Hay dos opciones. Aquí tenemos esta zona de diario y tenemos esta otra zona aquí, también en diario, en el cual de preferencia buscar confirmación en cualquiera de los dos puntos, ¿de acuerdo? Ya sea en este o en este. ¿Qué pasa en el alto de atrás? Que tenemos estos dos máximos relativamente iguales, que al mismo tiempo puede haber sido una toma de liquidez de este punto de atrás y hacerme este bajo, entonces hay mayor probabilidad de que reaccione a este punto, ya que este sí tiene liquidez previa, el cual no ha sido mitigada. ¿Ok? Igual hay que esperar una confirmación a este punto. Si se lo pasa, pues obviamente su siguiente objetivo sería este punto de arriba. ¿Qué va a hacer ahora? El precio tiene que llegar a este punto y reaccionar aquí. Ya sea aquí, ¿sí? Ahí hay un punto y tenemos otro punto de este lado en la parte de abajo. Sí, son puntos en el cual el precio tiene que llegar a reaccionar. Por lo tanto, buscar ventas no es algo descabellado. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿qué pasa? Que el precio realmente, dejen ustedes las ventas, el precio tendría que hacerme un nuevo boss en esta zona de abajo. Estamos en diario, ¿eh? O sea, es algo que quizás el precio esté en ventas con todo el mes de febrero. O sea, preferentemente ventas, claro. O sea, vamos a aprovechar tanto compras como ventas, ambas cosas en una microestructura, pero en macroestructura este show es bajista, ¿de acuerdo? Completamente bajista. Me hizo un chocho aquí y me hizo una toma de liquidez también de estos dos mínimos. Bueno, tomó todos estos mínimos, pues. Ok, confirmándome que eh, sí es un fuerte rompimiento bajista, ¿de acuerdo? Entonces, entonces, ah, aparte de esto, tuvo una reacción semanal acá atrás. Ok, semanal, creo, me parece. ¿O mensual? Ok, sí, es mensual. O sea, aquí tenemos un punto mensual. Ok. Y si es mensual, vamos a ir a diario para confirmar. ¿Y qué pasa en diario? Que me hace estos rompimientos y esa toma de liquidez. Ok. Entonces, tenemos em, confirmada nuestra bajada, ¿no? Nuestro movimiento bajista en macroestructura
Con macroestructura me refiero a em, bajista mensual, me parece. Sí, bajista mensual, semanal y diario. Ok, ahora ya que tenemos todos nuestros puntos de posibles reacciones, los cuales son bastante lejos de nuestro precio inicial, podemos aprovechar todos esos movimientos y sabemos hasta dónde va a llegar. Nos vamos a ir a 4 horas. ¿Y qué tenemos en 4 horas? ¿Está esto bien? Ok, en 4 horas podemos ver una estructura bajista igualmente, en cual vamos aquí abajo. Em, ok, esto hubiese sido alto bajo, pero aquí te hizo un alto más alto que el anterior. Entonces esto lo vamos a hacer de otra forma. Ok, vamos a poner esto como si fuese un solo bajo. Más bien, es bajo, construcción de liquidez, verdadero bajo, alto, toma de la liquidez pasada, bajo nuevamente, ¿sí? A este punto, y aquí también en medio hay una construcción de liquidez. O sea, todo esto prácticamente, entre cada uno de los puntos hay una construcción de liquidez. El precio toma la parte de arriba, toma la parte de abajo y sigue bajando, ¿no? Sube nuevamente, toma la parte de arriba de la construcción de liquidez que había hecho anteriormente y eh, está bajando. En plan, quiero tomar la liquidez que hay en la parte de abajo de esta zona, ¿ok? Entonces, nuestro precio actualmente en H4 es totalmente bajista, ¿de acuerdo? En todas las temporalidades hasta ahora han sido bajistas. Ahora, ¿cuál sería nuestro alto? Ok, este sería nuestro alto actual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este punto lo va a pasar. Más bien, si lo pasa, si lo termina pasando, o sea, quién sabe, y nos llega una sorpresa en el que abre mercado y nos empieza a hacer esto de la nada, ¿sí? Pero la mayor probabilidad es, viendo lo que pasó en este lugar, va a pasar lo mismo en este lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vemos? Que el precio va a pasar este bajo de aquí. ¿De acuerdo? Me va a hacer un nuevo boss en esta zona. Entonces, ¿qué pasa si me hace un nuevo boss? Ah, ok. Tenemos como máximo esta zona de acá. Y tenemos como mínimo lo que me vaya a producir en este bajo hasta que me rompa alguna estructura en 15 minutos o en H1, ¿no? Se podría decir. O sea, en el momento, si esto, por ejemplo, así como va, estamos en H1, así como va bajo, alto, me hago un bajo y de repente me hago un alto más alto, ok, mi rango va a ser desde este punto de arriba hasta este punto de abajo, ¿de acuerdo? Antes no vamos a hacer mi mínimo rango, sino solamente vamos a marcar el máximo que está aquí. Ahora, estamos en una hora, el precio tomó el máximo del día anterior y el antepasado y también de la semana pasada inclusive. Se tomó varios máximos anteriores, ¿ok? Por eso es que, aunque tuvo una subida bastante brusca, su bajada fue inclusive más brusca que la subida. Parte de lo fundamental que estuvo aquí, ¿no? Entonces, mm, ok, vemos que esto es bajista en H1 también. O sea, tomó la liquidez que estaba en esta zona de aquí abajo. Toda esta liquidez fue tomada, ¿de acuerdo? Ok. Aquí tuvo una reacción no muy significativa para mi gusto. Em, Todo esto es liquidez, es cierto. Sí, ya lo habíamos visto en diario y en 4 horas. Sin embargo, tenemos un POI de H1 en esta zona. No sé si en H4 se ve igual. No. Ok. Tenemos un POI de H1 en esta zona en el cual podría tener una reacción, ¿eh? O sea, podría tener una reacción. Sabemos que su objetivo principal es esta zona de acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces no hay que fiarnos de este punto para tener un movimiento alcista hasta acá arriba o hasta acá, ¿de acuerdo? O sea, pero de que puede tener una buena reacción, es posible que tenga una buena reacción, ¿de acuerdo? Es posible. Entonces, o sea, es decisión aquí cada uno de ustedes poner una, una entrada en esta zona, ¿de acuerdo?
Nos vamos a ir a 15 minutos para ver qué es lo que pasa. Ok. Ah, estos son movimientos. Bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Teóricamente tendría que empezar a bajar en el momento en que abra Asia, ¿sí? En el momento que abra el mercado, ¿de acuerdo? En dado caso de que empiece a subir, podríamos experimentar un movimiento alcista a zonas pues, más altas, ¿no? Como acá. Pero no, exactamente no sé a dónde podría llegar. No creo que llegue hasta acá arriba, ¿sí? Bueno, muchas veces me hace esto, ¿no? De que hace este movimiento y empieza a hacer esto. Y aquí empieza a hacer un rango todo asqueroso hasta después romper a la baja, ¿no? O sea, puede que estemos aquí toda la semana en este rango. Espero que no, espero que nos saque de este pequeñito, más bien, espero nos saque de este rango para poder llegar a puntos que estamos esperando para poder tener algún tipo de entrada con una reacción, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con este fundamental? La neta, no lo tomé. O sea, sí lo estaba esperando este fundamental. Quería tomarlo, no lo tomé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, ok. Yo lo vi de esta forma, ¿de acuerdo? Bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Ah, ok. ¿Qué probabilidades había de que el fundamental fuera alcista? Eh, la verdad, eran más probabilidades de bajada que de subida, viendo todo este movimiento, pero no por el hecho de que esté subiendo significa que ya empiece a bajar, ¿de acuerdo? O sea, había una probabilidad también de que el precio, su fundamental, subiera. Y si yo ponía una orden en esta zona donde estaba y hacía este movimiento bajista, pero a la alza, no, hombre, me quita un buen porcentaje de la cuenta, aunque no por el slippage, ¿no? Entonces, en este caso, yo estuve esperando a que me tronara esta zona de aquí, este bajo de aquí, como un cambio estructural y tener pues un poco más de confianza en ese fundamental bajista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que empezó a subir, y luego me empezó a hacer este movimiento que me bajó y luego empezó a subir y dije, o sea, no está llegando ni a un lado, o sea, ni a un punto extremo arriba, ni a un punto, o sea, y llegó a un punto extremo abajo en el cual estaba reaccionando, un órdulo de aquí, ¿de acuerdo? Empezó a reaccionar a la alza, entonces dije, aquí está un poco de miedo, ¿no? Entonces prácticamente no hice nada, no operé lo que fue el viernes con este fundamental, me hizo este movimiento, dije, ok, no hay problema, o sea, yo sabía que no iba a subir por el hecho de que no se había mitigado todo Asia, ¿sí? Y tenía bastante liquidez en la parte de arriba y en la parte de abajo, perdón, en la parte de abajo y en la parte de arriba este alto, pues me tomó todos estos saltos de acá, ¿no? Entonces, como yo tenía la seguridad de que no iba a subir el precio, no puse una orden a la alza, pero tampoco tenía una gran probabilidad o una seguridad para poner una orden a la baja, ¿sí? Entonces, prácticamente no hice nada. No puse operaciones, me hizo este movimiento bajista, ni modo, estuve esperando algún tipo de reacción importante, no la hubo, o sea, siguió bajando y haciendo movimientos bajistas en 15 minutos, porque con estos movimientos prefiero un movimiento bajista, perdón, un cambio estructural en 15 minutos que entre eso en un minuto, ¿de acuerdo? Para mí es más importante porque en esta bajada tan fuerte posiblemente siga bajando aunque te rompa estructuras alcistas en 3 minutos, ¿sabes? Entonces sí esperaba un rompimiento más significativo, en este caso de 15 minutos para poder tomar una decisión. No la hubo, no tomé ninguna decisión. Bueno, mi decisión fue no operar, no hice nada ese día, ¿sí? Ahora lo único que estoy esperando es que me llegue a uno de estos puntos, ¿sí? Marcados. Más importante estos dos y estos dos. Y ya para tener una pequeña reacción. Si hay una pequeña reacción, la aprovecho. Si no, ni modo. ¿De acuerdo? De ahí en fuera no tenemos nada. Prácticamente es un escenario completamente bajista en mensual, en semanal, en diario, en H4, en H1.
em, bueno, se podría decir que en H1 ya me hizo un rompimiento en esta zona, pero esto no lo puedo contar como un rompimiento, más bien lo puedo contar como una toma de liquidez, ¿de acuerdo? Hay que tener eso en cuenta. Esto fue una toma de liquidez para hacer su movimiento, pues, más bien seguir con su estructura bajista completamente, ¿de acuerdo? Esta no es una zona que pueda detener el precio tal cual. Más bien es liquidez que el precio tiene que llegar a tomar. Puede tener sus reacciones, claro, pero esta zona recuerden que es una zona que el precio tiene que tomar, ¿de acuerdo? No es una zona en la que el precio tienda a reaccionar para poder seguir subiendo y venir hasta acá o algo por el estilo o hasta este punto, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos a ir con el oro. ¿Y qué pasó con el oro? Habíamos dicho anteriormente que aquí teníamos una zona, bueno, la semana pasada dijimos esto, una zona de liquidez. Bien, ¿qué pasa? Que, que esto lo dijimos aquí. Bueno, al terminar la semana pasada fue en esta zona. Vamos a ir a 4 horas para ver pues, más exacto. Ok, fue como por aquí cuando dijimos que esto iba a ser mitigado, 100%, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque había tres máximos iguales, muy tentativo para el precio, la verdad. Entonces, ¿qué hace el precio? Reaccionó a una zona de acá abajo, ¿sí? Me tomó liquidez de este mínimo y me hizo sus respectivos movimientos alcistas. ¿Sí? Alto, bajo, alto, bajo. Puedo tomar esta vela como un solo movimiento en temperaturas más bajas, 1 hora. Alto, bajo, alto, y me hizo un bajo más bajo que el anterior en esta zona. Pero ¿cómo vamos a saber si esto es un bajo realmente o si es liquidez? Ok, ¿qué pasa? Que el precio sube y me rompe esta zona, ¿de acuerdo? De hecho, me rompe estos dos mínimos iguales. ¿Ok? Me rompe estos dos mínimos relativamente iguales. Se suponía que el precio no tendría que haber roto estos mínimos, ¿sí? Ya que el precio había reaccionado a este punto de aquí, de H4. Me hizo todo este movimiento bajista, tuvo un retesteo en esta zona y me hizo otro movimiento, generándome otro boss importante ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega a esta zona, ¿sí? A esta zona de un order block en quiebre, ¿sí? Respeta y me hace cambios estructurales importantes. ¿De acuerdo? O sea, me hace cambios estructurales, hace sus movimientos alcistas, nos genera liquidez en esta zona, lo que al final termina en un boss, sube todo este punto y me rompe la liquidez que tenía en esta zona. ¿De acuerdo? Es verdad que siguió reaccionando a este punto, se siguió respetando este POI de H4 y tuvo este movimiento bajista. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si ya me rompió estos dos máximos, que se supone no tenía que haber cruzado, por lo menos hasta el momento no tenían que haberse cruzado, sino llegar por lo menos a estas zonas de acá. Ok, no llegó, llegó un order block en quiebra y todo este movimiento alcista. ¿Qué pasa? Me reaccionó aquí y me hizo un nuevo boss. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Me hizo un nuevo boss en esta zona. ¿Qué pasa? Porque creo que podría ser una toma de liquidez. Sí, o sea, es verdad que un choch puede verse válido a partir de un mechazo. ¿De acuerdo? Pero esos mechazos a mí me suenan más a una toma de liquidez que a un movimiento bajista, como para tomarme toda la liquidez que está en esta zona. ¿De acuerdo? O sea, seguimos como teniendo una cierta, o sea, estamos especulando probabilidades. Ahora, ¿qué pasa aquí? Estamos en H4. Tenemos una zona aquí de H4 y tenemos una zona aquí que no ha sido tomada de H4 y que realmente esta es la más importante. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que todos estos máximos, el precio los haya tomado como liquidez
y el precio, aunque ya ha reaccionado aquí y tomado liquidez en esta zona de abajo, que yo lo veo como una toma de liquidez y no como un choch, podría el precio empezar a reaccionar aquí y hacer sus movimientos o una construcción de liquidez para poder seguir hasta estos puntos, los cuales considero son los más importantes que el precio tendría que llegar a tomar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué crees que esto es alcista? Bajista, perdón. Ah, ok. Vámonos a mensual. Ah, ok. Este generó nuevos máximos. Ya me acordé. Generó nuevos máximos en diario, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ir a diario. Ok. Vamos a tomar todo este movimiento como movimiento alcista. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Que tenemos un punto aquí, en un movimiento, un punto diario, decisional. ¿Sí? ¿Por qué decisional? Porque es el que me decidió romper la estructura en esta zona. ¿De acuerdo? Generándome un voz. Y tenemos un punto más abajo, en extremo, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos estos dos puntos tan importantes, ¿por qué el precio no me llegó? Bueno, pues porque me está generando liquidez en esta zona. Por lo tanto, el precio es bajista. ¿De acuerdo? Por el momento es bajista. ¿Por qué? Porque ya me rompió estructuras en H4. ¿De acuerdo? Alto, bajo, alto, bajo. Me tomó también este punto. Me tomó un punto alto, construcción de liquidez, alto. O sea, prácticamente el escenario es así. Y hasta allá arriba. ¿De acuerdo? Esto prácticamente yo lo veo como una construcción de liquidez. No me está generando un verdadero bajo. Eso también, construcción de liquidez. Uh, Pero al mismo tiempo vemos algunos puntos realmente importantes. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué pasa? Que esto también podría ser como una construcción de liquidez y el verdadero bajo tendría que estar acá abajo. ¿De acuerdo? O sea, hay que tomar eso en cuenta. ¿Y qué pasa? Que reaccionó a este punto y fue cuando me hizo todo este movimiento alcista. Ok, el cual reaccionó a este otro punto de acá perfectamente. Entonces, podríamos tomarlo en una macroestructura que el precio está haciendo una consolidación o una construcción de liquidez en esta zona. Sin embargo, aún no llegamos. eh, no sé. Vamos a ver. A ver, denme un segundo. Ok, entonces, seguimos. Ah, ok. Quedamos que nuestro bajo, nuestro iniciador, está en esta parte. ¿Ok? El precio sí me llega a un mínimo de por lo menos debajo del 50% y también si lo ponemos en esta zona, llega casi a un 80%. ¿Ok? Es importante saber eso. ¿Por qué? Ok, llegó a una zona eh, aparentemente importante, ¿sí? No sé si no aparentemente, tenía todo, ¿no? Entonces llegó a una zona importante y me hizo todo este movimiento alcista, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo esto, ¿qué pasa? Que el choch me lo generó aquí, ¿sí? Y el punto importante está aquí. ¿Ha llegado el precio? No, no ha llegado. Ok. Entonces, ¿qué me está haciendo aquí? Construcción. De acuerdo. Ok. ¿Qué me hizo aquí? Ok, tomó liquidez de estos dos máximos y me hizo un movimiento bajista, más bajo que el anterior. Ok, podría sí seguir bajando y llegar a este punto, ¿sí? O llegar a este punto. ¿De acuerdo? Este punto ya lo puedo considerar importante en H4. ¿Sí? Pero en diario, que son más importantes, acá abajo. Ahora, porque creo que esto podría ser una toma de liquidez arriba, toma de liquidez abajo, llegada a los puntos importantes, ¿ok? O sea, porque también puede ser un inducement.
acuerdo? Alto, bajo, alto más alto, bajo más bajo, nuevo alto más alto que el anterior. El precio suele hacer mucho eso. Entonces, lo que yo esperaría sería a que llegue a estos puntos para tomar una decisión. ¿Qué puedo esperar ahora, actualmente, a que me haga? O sea, puedo aprovechar movimientos alcistas, que es lo que hace aquí. Estamos en una hora, aquí tenemos un punto, ¿sí? Tenemos liquidez, bastante liquidez previa a ese punto. El precio toca, probablemente no haya tomado ninguna orden para los que pusieron una orden aquí, porque prácticamente el precio apenas si toca y luego se larga, ¿de acuerdo? Em, por lo menos en MetaTrader se lo ponen, no está muchas veces al pip, o sea, tiene un spread o sea, sí, con que tenga un spread del 0.5, ¿sí? O de un pip, ya valió madre, no la agarran, ¿de acuerdo? O sea, tendría que pasarse con muy poquito, un poquito más para poder tomar esta orden, porque aquí estuvo demasiado justo como para tomar esta orden, a mi parecer, ¿sí? En mi experiencia, a cómo me toman mis órdenes a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, em, el precio ahorita está subiendo, posiblemente siga subiendo y posiblemente, o sea, lo más probable, no posiblemente, lo más probable es que esto me haga un boss. Sí, estoy casi seguro de ello. Casi. Nunca estoy seguro de nada. Simplemente es un casi seguro de que esto me genere un boss, esto siga subiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si esto sigue subiendo, nosotros podemos aprovechar movimientos alcistas en esta zona. ¿De acuerdo? Ahorita, como está aquí. En esa zona podemos aprovechar movimientos alcistas. Es verdad que no me ha hecho ningún rompimiento estructural en 15 minutos. Tampoco. ¿Sí? O por lo menos aquí me hizo dos mínimos iguales. Sí, es probable que esto suba. Si tiende a bajar, tendría que bajar casi de inmediato. A la mitad de la semana tendría que ya estar por debajo de este mínimo. Y si me baja, ok, si me rompe, porque si se fijan, estamos en 15 minutos y esto no fue un boss, no fue un choch decente o bueno, un choch con cuerpo de vela que sería todavía más fuerte, sino que es puro mechazo, puro toma de liquidez, puro toma de liquidez, llega a este punto de aquí, ¿saben qué? A lo mejor si hubiera tomado la orden, no está tan exacto, si toma bien el order block. Bueno, llega y me hace este movimiento. Esta reacción, la verdad, es muy buena reacción. A mi parecer, podría empezar a hacer una consolidación aquí para empezar a subir, ¿de acuerdo? Empezar a subir y generarme un nuevo boss. Puede tener eh, stops en esta zona. Stops me refiero a lo que pasa es que se me va. Me refiero a que puede reaccionar más bien en esta zona y podría reaccionar también en esta zona, ¿de acuerdo? Y tener sus dificultades para subir. Es decir, que cuando llegue aquí haga esto. Luego suba y luego me vuelvo a hacer lo mismo. Para llegar al final, al punto que tiene que llegar, ¿de acuerdo? Claro que también está la posibilidad de que suba de golpe, ¿verdad? Pues, de hecho, la siguiente semana tenemos bastantes fundamentales, o sea, va a haber un movimiento, no, más bien va a haber un mercado muy movido. Sí, no significa que vaya a ser un mercado fuerte, o sea, con movimientos bastante fuertes, pero sí va a ser un mercado bastante movido que podemos aprovechar bastante. Es una volatilidad, va a haber una volatilidad importante para nosotros. Entonces, hasta el momento, eso es lo que ve en el oro y eso es lo que ve en el euro. ¿De acuerdo? Esperar puntos importantes. Estos y estos. Posiblemente, no, sí, nada más esos. ¿De acuerdo? Podemos aprovechar movimientos alcistas hasta este punto. En dado caso de que me baje este mínimo que está aquí, ¿sí? De preferencia, que me baje este mínimo. Es decir, este orden lo rompa. Si me baja ese punto, ok, aprovechar ventas hasta por lo menos esta zona. Primero, si pasa esta zona, ventas hasta esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente análisis.